Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este cuarto encuentro de nuestro ciclo de conversaciones en torno a la equidad de género que organizamos en el Diario Financiero y específicamente en nuestro club Somos Financieras junto al S Business School y Scotia. En esta ocasión vamos a conversar sobre ley de cuotas que está preparando el gobierno para presentar un proyecto al Congreso y bueno, y todos los desafíos que eso y el debate que eso significa. Tenemos a Isabel para abordar desde distintas miradas esta temática, Jorge, Paulina, Juan Carlos, y nuestra moderadora entonces encabezará esta conversación, María Paz. Bienvenidos a todos. Muchas gracias a todos por estar acá hoy día. Estamos muy agradecidos de tenerlos acá en el S. Paulina, Jorge, Juan Carlos, qué bueno que nos puedan acompañar hoy día en este panel de conversación. La agenda de hoy día, cómo vamos a funcionar, yo les voy a dar una breve introducción al tema para que sepamos todas en qué está este proyecto de ley y de qué se trata. Luego vamos a continuar, les voy a dar a cada uno de los panelistas un tiempo para que hablen sobre sus principales opiniones, qué piensan sobre el tema. Después vamos a continuar haciendo unas preguntas que yo ya les tengo preparadas para cada uno y les vamos a dar luego a todos ustedes espacio para hacer sus preguntas. Así que guárdenlas, anótenlas y les vamos a dar el espacio para preguntar después, ¿ya? Bueno, el tema de hoy día, que nos trae hoy día es el tema de la equidad de género y ley de cuotas. En términos de porcentajes, en Chile la participación laboral femenina es bastante baja comparada con la región y con otros países desarrollados. Por ejemplo, el año 2022, según un dato del INE, la participación laboral femenina alcanza un 49,7%, ¿ya? Y eso, cuando uno va a mirar a las mujeres que participan en la alta dirección, es aún más bajo. De las empresas que informan a la Comisión del Mercado Financiero, solo el 12,7% eran mujeres en los directorios de empresas. Esto es un dato 2021 versus, y muy lejos de lo que promedian los países, las grandes empresas en la OCDE, que alcanza un 28%. Esa es la diferencia, ¿ya? Y se ha estudiado ampliamente cuáles son los beneficios de que la mujer se incorpore a los directorios y a la alta gerencia, y lo han estudiado las empresas, los académicos, las consultoras, y hay una serie de beneficios que van desde mejor desempeño económico hacia mejores niveles de conversación. Las empresas tienen mayores posibilidades de ser líderes del mercado y así tenemos una serie de beneficios que no hay duda que existen y surge la duda. Entonces, si sabemos que es bueno, ¿por qué no hay más mujeres en los directorios, cierto? Entonces, y ahí parte de lo que se ha estudiado y de lo que nosotros hemos también estudiado en el centro es porque existen una serie de barreras visibles e invisibles que impiden que la mujer pueda avanzar más. Dentro de esas barreras uno puede enumerar muchísimas, pero está desde el techo de cemento, el escalón roto, el sesgo de experiencia, muchos sesgos de conversación, etc. Y ahí, entonces, por lo tanto, surge el tema y la ley de cuotas. Entonces, si hacemos cuotas, evitamos estos, ¿cómo enfrentamos estas barreras visibles e invisibles? Y en este momento, en Chile, en las próximas semanas, entrará al Congreso el proyecto que se llama Más Mujeres en Directorios, ¿ya? Este proyecto sufrió una serie de cambios en el último tiempo, pero plantea principalmente lo siguiente, ¿ya? Como norte, se plantea que en 6 años el 40% de los directores de las empresas fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero deberán ser mujeres, ¿ya? Pero esto se va a hacer en distintos plazos, ¿ya? En el fondo, los primeros 6 años se toma como base el formato de cuotas que se llama Comply or Explain. En el fondo, que implica que si yo no logro la meta que me sugieren, tengo que explicar por qué no la logro, pero no hay una sanción asociada. Y esto será en 2 tramos. Los primeros 3 años se espera una cuota de un 20% y los siguientes 3 años, o sea, del 3 al 6º año, se espera una cuota del 40%. Una vez que pasan los 6 años, de los 6 años en adelante, ahí cambia un poco y en el fondo se mantendrá una cuota requerida del 40%. Pero si no se alcanza, deberán volver a elegir los directorios como una sanción a no haber logrado, ¿ya? Eso es como para que tengamos todos en mente qué es lo que se estaba planteando.
Pero acá ahora, como venimos a conversar y es un panel de conversación, voy a dar las palabras acá a cada uno de los panelistas que tenemos. Y quiero partir contigo, Paulina. Paulina Soriano es presidenta del Consejo Directivo del Sistema de las Empresas. Adelante. Hola, muchas gracias. Buenos días. Muy agradable estar en este espacio y hablar de un tema que sin duda el CEP lleva una ventaja y dentro de las ideas que me gustaría contar es que es precisamente el sistema de empresas públicas que agrupa a 20 empresas estatales el que cumple, el único grupo que en Chile cumple hoy con el 100% de paridad en todos sus directores. Nosotros tenemos como grupo el 51.8% de mujeres en los directores. Eso ha significado un esfuerzo sostenido en el tiempo que yo después les voy a contar. Como segunda idea, señalar que se puede avanzar sin ley, pero se requiere voluntad. Y esa es una voluntad concreta, manifiesta y sostenida. Y como tercera reflexión, es que si no se logra avanzar sin ley y persiste la desigualdad, hemos observado en los países desarrollados que se opta por normar y regular por la vía legislativa y se establecen cuotas constantes. Entonces, en primer lugar me voy a referir al grupo de empresas CEP, en la que, como les contaba, nosotros tenemos 51.8% de mujeres en los directores, ¿no? También, y parte de la estructura de la toma de decisiones y selección de las mujeres, es que hay un consejo directivo que también es paritario, se integra por 9 miembros, 5 mujeres y 4 hombres, que se abocaron a la selección de las mujeres para los directores, en base a perfiles definidos concretos para cada empresa. Hay una labor muy de cuidado en la selección, y esto ha significado, por ejemplo, que nosotros tengamos en este minuto 7 presidentas de directorio, ¿ya? También ha significado, yo lo conversaba a propósito de esta charla cuando estábamos contando los antecedentes, por ejemplo, si bien nosotros tenemos una agrupación del tipo de profesiones muy tradicional asociada a lo que pasa en los otros directorios, es decir, ingenieras comerciales, ingenieras civiles y abogadas, si uno hace un zoom en lo que dice relación con las ingenieras, sobre todo por el tipo de empresas que nosotros tenemos, te encuentras con ingenieras químicas, ingenieras hidráulicas, ingenieras de transporte, ingenieros específicos. Entonces, es una labor muy singular, que no se queda simplemente en la elección de una mujer, sino en qué mujer, en qué perfil. Entonces, es bien importante. Ahora bien, nosotros igual tenemos algunas brechas, tenemos que seguir avanzando, porque el proceso de más mujeres en la empresa es un proceso, y tenemos brecha aún a nivel de gerencias generales. Tenemos 2 gerentas generales en un grupo de 20 empresas, tenemos 22 gerentas de área en 111 cargos, y por lo tanto tenemos que seguir avanzando. Otra de las cosas de búsqueda intencionada, porque cuando uno busca mujeres, es una búsqueda intencionada, fue buscar mujeres con vinculación regional. Muchas de nuestras empresas tienen un arraigo territorial muy importante. Estamos hablando de puertos, empresa de la Isla de Pascua, empresa de Correos de Chile. Entonces, también estuvo presente en la búsqueda ese perfil. Mujeres de universidades regionales, mujeres académicas, mujeres con larga trayectoria en empresas, pero vinculadas a la región, porque también es un valor, además de la incorporación de mujeres, esa vinculación territorial. Pero, y pasando a la segunda idea, para no acaparar el conversatorio, como les decía, si nosotros logramos avanzar sin ley, esto parte hace 12 años atrás, con una decisión resuelta del primer gobierno de la presidenta Bachelet, voluntad, ¿ya? Vamos a avanzar en más incorporación de mujeres. Entonces, eso nos permitió que se sostuviera en el tiempo esta decisión de política pública, ¿ya? Y que en gobierno de la presidenta Bachelet, gobierno del presidente Piñera, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ya en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, el sistema de empresas públicas alcanzó el 48% mujeres en su directorio. Eso es un trabajo sostenido,
pero además es un acuerdo societal, es decir, mira, nosotros valoramos. En paralelo, ¿qué estaba pasando? A partir del año 2006, la incorporación de mujeres en la universidad, entre 2006 y 2021, se duplicó respecto a la matrícula de los hombres. Entonces, esto no pasa en un contexto aparte, esto está vinculado con lo que está pasando. Ahora bien, y como tercera idea voy finalizando. Recientemente, en junio de 2022, la Comunidad Europea, en uno de sus recomendaciones, no fue recomendación, fue una obligación para sus miembros asociados, estableció 2 obligaciones a partir del año 2026. ¿Y por qué la estableció? Porque en el análisis y diagnóstico que hizo del avance de ley de cuota en la perspectiva de la Agenda 2030, se dio cuenta que no habían avanzado suficiente. Y por lo tanto, los países miembros de la Unión Europea al año 2026, de manera obligatoria, van a tener que tener un 40% de mujeres. Por lo tanto, este es como un poco el cierre de cuando el tema de la voluntad que es importante, pero cuando no se avanza en la necesidad de una ley. Entonces, ¿cómo se van jugando los elementos? ¿Cómo se va jugando el elemento de valoración, de voluntad? Pero también, cuando no se avanza, es necesario normar para corregir todas esas inequidades que tú decías que son más estructurales. Eso, gracias. Muchas gracias, Paulina. Voy a dar paso ahora a Jorge Salvatierra, presidente de CAP. Y bastante más, pero y otros. Sí, es importante lo otro porque también soy presidente del directorio de Canal 13, que no sé menos, pero ahí tenemos 50 y 50. Tenemos 3 hombres y 3 mujeres en el directorio. Y también soy director en Entel, que es el otro extremo, como todas más o menos saben, y aparece en la prensa, no tienen 0 directoras mujeres. La única IPSA que no tiene directoras mujeres. Y yo comparto un poco el tema de voluntad que planteaba Paulina, porque en el caso de CAP y de Canal 13, esto vino mucho de conversaciones con los accionistas. En el caso del CEP, el accionista es el gobierno y toma una decisión. En el caso nuestro también, un accionista casi con nombre y apellido, que empezamos a conversar el tema y en un momento decidimos hacerlo en las 2 empresas al mismo tiempo, en abril del 2021. Y con una característica que sobre todo María Olivia Recart, una de nuestras directoras en CAP, agradece mucho, que es que hicimos una especie de Big Bang, o sea, trajimos 3 mujeres de una. Y ella recalca mucho, dice, si hubiera llegado sola, me habría sentido media aislada, media abandonada. Al llegar de a 3, como que siente algún respaldo, una sensación mejor, de más comodidad. Y yo creo que esa también es una manera de hacerlo. Solo como anécdota, hace poco estaba conversando con un presidente y socio de una empresa bien importante del IPSA, y él defendía mucho el tema, decía, no, pero a mí no me gustan las cuotas, tiene que ser mérito. Ok, ya, te compro, le dije yo. ¿Cuántas mujeres tienes en tu directorio? 0. O sea, ¿cómo puede ser que no haya nadie con mérito para ser directora en tu empresa? Entonces, como que ahí, ese discurso del mérito, que yo incluso yo soy un poco contracorriente en eso, porque se habla mucho que no, que agregan una nueva mirada, que la diversidad, que toma otro carácter el directorio. Para mí, no hay ni siquiera que entrar en esa discusión. O sea, incluso algunos de los antecedentes de beneficio financiero pueden no estar claros, pero a mí no me importa eso. O sea, este es un tema de derecho y casi de justicia, aunque justicia pueda ser un poco más subjetivo, pero creo que es un tema de derecho y de justicia. No hay por qué estar justificando que el directorio mejora o gana más, porque cuando tenemos puros hombres no justificamos si mejora o no mejora porque son puros hombres. Entonces creo que ahí soy un poco contracorriente y creo que hay que ir antes de eso a un concepto más de derecho. Eso, después me encantaría que después conversemos más y recibir las preguntas, pero como introducción me quedo ahí. Muchas gracias, Jorge. Bueno, paso ahora a Juan Carlos Ejos, socio fundador de CLA Consulting y profesor en la Dortiman. Gracias, María Paz. Y muy buenos días y gracias por la invitación. Sumándome, creo que aquí vamos a estar más o menos todos en la misma corriente, así que no anticipo demasiada discrepancia o discusión, pero creo que es interesante ir enfatizando ciertos puntos en los que podemos estar de acuerdo.
En el para qué, tomando lo que estabas poniendo ahí, Jorge, yo estoy de acuerdo. Aquí hay un primer tema de justicia. ¿Por qué es que queremos tener más mujeres en los directorios? Bueno, simplemente porque no parece ser justo que siendo las mujeres la mitad de la población estén tan subrepresentadas dentro de los directorios. En la práctica están subrepresentadas en todo lo que es la toma de decisiones a nivel de grandes corporaciones y en el ámbito público también. Esa es la historia. Y porque la historia nos dice que básicamente venimos de 7.000 años de patriarcado, y eso es cierto. Para bien y para mal, en el sentido de que fuimos los hombres, históricamente, los que fuimos tomando las posiciones de poder. Y eso hizo que se produjera una división bien radical de roles. Entonces, la mujer en general metida en lo que es el hogar, el hombre metido en lo que es el mundo político y laboral, tomando las decisiones. Eso, entre otras cosas, hizo, porque los hombres fuimos los que hicimos las leyes, y construyéramos un mundo con un sesgo fuertemente masculino. Hoy día nos vamos dando cuenta de que es bueno cambiar, ¿ya? Pero antes de eso, justicia. Yo estoy de acuerdo con eso. Así como también, ojo, hablamos de justicia en el acceso a la universidad y establecemos normas para poder generar un acceso más justo, dándole de alguna manera una mayor oportunidad de entrada a aquellas personas que no han tenido la posibilidad de acceder a una buena educación primaria y secundaria. Y por eso existe el NEM, y por eso existe el ranking. O sea, tenemos ajustes en los mecanismos de selección, por ejemplo, para acceder a la universidad. Bueno, lo mismo podríamos decir acá. Y una quizás vuelta adicional, más allá de los directorios, ¿no es cierto? También quizás se hace algo de justicia en esto para los hombres, cuando se nos saca, ¿no es cierto?, de esta obligación de ser los únicos que tienen que dentro de la familia estar preocupados de tenerle el soporte económico de la familia. Porque parte de la pérdida para los hombres en esto ha sido el no poder ser realmente padres de nuestros hijos. Porque ese es un rol que le entregamos a las mujeres. Entonces, todo esto que estamos haciendo es justo para las mujeres y ojalá también se mire desde la justicia para los hombres. Yo sé que cuesta entender esto, ¿no? Pero es así, ¿eh? O sea, volvamos un poco los hombres a la casa. Y está sucediendo en las nuevas generaciones. Ahora, para mí no es solamente un tema de justicia, para mí es importante enfatizar lo otro, que tiene que ver con la diversidad y el aporte que la diversidad en su conjunto genera, más allá de si genera diversidad de género o no. Pero particularmente creo que la diversidad de género es relevante en el mundo que estamos viviendo, porque estamos avanzando a un mundo que requiere más de lo femenino. No estoy diciendo que lo femenino sea patrimonio de la mujer solamente, pero la mujer lo trae más que el hombre. Porque en lo femenino está más presente la colaboración, porque en lo femenino está un poco más presente la empatía, en lo femenino está presente más una mirada sistémica. Y eso hoy día es muy necesario dentro de las empresas. Los hombres aportamos una cosa que es un poquito más de silo, un poquito más vertical, un poquito más de decisiones a veces sin tomar en cuenta demasiados factores. Entonces, la presencia de lo femenino es relevante, creo yo, dentro de la toma de decisiones de las empresas. Entonces, creo que hay que resaltarlo al mismo tiempo. Y en el cómo, yo estoy de acuerdo, creo que la cuota ayuda cuando no ocurre de otra manera. No es para que esté siempre, pero genera esa reflexión y ese darse cuenta de que esto es necesario a través de la conversación que abre. Y creo que lo que se está planteando desde el punto de vista del gobierno es totalmente razonable. Tiene gradualidad en el tiempo, tiene gradualidad en la forma, porque no es obligatorio al comienzo, sino que es algo que se sugiere, y si no lo hago, lo explico, como tú bien lo dijiste, María Paz. O sea, está bien pensado esto, en la forma en que se está avanzando. Ahora, ¿por qué no pasa? Es la pregunta que tú estás poniendo, Paulina, ¿no? Y eso es un tremendo tema. O sea, llevamos harto tiempo en esta discusión y estamos en el 12,7%, como tú dijiste, menos de la mitad de lo que tiene la OCDE, estamos por debajo en general de los países latinoamericanos, o sea, son un desastre. Esa es la verdad de las cosas. Se ha aumentado, sí, pero al ritmo que vamos tenemos que esperar 30 años más para llegar más o menos a algo parecido al 50%. ¿Por qué esto no pasa en Chile? ¿Por qué cuesta tanto? Y entonces, claro, uno puede empezar a pensar en sesgos, supuestos. Sabemos que hay suficientes mujeres disponibles, porque sabemos que salen incluso más mujeres de las carreras tradicionales, incluso de la universidad, que de lo que salen hombres, hace rato, no hace los últimos 5 años, hace rato. Entonces, hay un fenómeno que probablemente es mundial, pero hay algo que tiene que ver con Chile. Yo creería, Chile es un país pequeño, es un país, además, elitista, y hay que decirlo. Entonces, la élite es pequeña, y los seres humanos buscamos a aquellos que se parecen a nosotros, tendemos un poquito a la homogeneidad. Entonces, en los directorios, como en otras partes también, probablemente algo de esto ha habido. Que yo nombro más o menos la gente conocida, más o menos la gente con que me he codeado en los últimos años, y si soy hombre en el mundo ejecutivo, normalmente van a ser hombres las personas con que he estado. Entonces,
hay una pérdida que asumir, que es dejar eso un poquito de lado, ¿no? Y tratar de aventurarse a algo que es un poco distinto, personas que eventualmente no conozco. Lo dejo hasta acá porque hay otra cosa que después podemos conversar que me interesa muchísimo, el tema que tú pusiste, Jorge, ¿no es cierto?, del mérito. ¿Qué es lo que entendemos realmente por mérito? Porque una de las razones que se usa justamente para descartar esto es, no, aquí hay que ir por el mérito, como una gran consigna, sin realmente reflexionar lo que estaba detrás de esto. O sea, a ver, me quedo con demasiados puntos interesantes. Yo creo que estamos en la misma línea, pero tenemos muchos puntos que tocar. Uno de los temas importantes ahí que hablaste de los directorios. Los directorios, nosotros hicimos un estudio hace 2 años, yo creo que lo hicimos en la empresa CEPE, intentando entender un poquito qué había sido cómo lo habían hecho y cuál había sido el gran aporte, qué opinaban de este cambio. Y ahí, este estudio los tenemos todos subidos en la página web. Hablamos de el 90% de los directores son hombres. Hay un porcentaje importante, el 80% salen de universidades tradicionales, el 70% de carreras tradicionales y además de 4 colegios. Entonces tenemos, ¿por qué? Y eso tiene una razón por detrás, que es que uno se siente en confianza, confía más en las personas que son más parecidas a uno. Eso es uno de los ecos que tenemos que tener. Y generalmente lo que aporta mucho en ese sentido es decir, oye, yo sé que me siento más cómodo con personas parecidas, pero voy a buscar a alguien distinto que aporte otro punto de vista. Pero eso lo dejo para que lo conversemos después. Voy a partir contigo, Paulina. ¿Puedes comentarnos, en el fondo, hablando desde la experiencia, los principales logros que han encontrado y las principales dificultades en este proceso? Porque ha sido un proceso de 12 años de trabajo. Y más que te aseguro que hay algunas empresas donde a lo mejor ha sido más fácil y en otras más complejo. Y en el fondo, ese principal logro, la principal dificultad de incorporar a las mujeres, y qué hitos tú podrías identificar como los grandes cambios. Bueno, mira, yo creo que lo conecto con lo que tú decías, o sea, yo creo que el principal logro, y agradezco que me haya tocado participar en eso, porque son los cambios culturales. Yo les contaba que nuestro consejo es paritario, pero cuando yo veía que los consejeros hombres buscaban hasta con más entusiasmo y me traían una lista así, oye, pero mira, esta es súper buena. O sea, ahí hay un cambio sustancial, profundo, y que creo que es tan profundo que es difícil de revertir. Entonces, ese es un logro. Otro logro, sin duda, es el porcentaje de mujeres que tenemos, que está ahí. Pero creo que esto no es un tema solo de las mujeres. ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo la sociedad? Porque como tú bien dices, es un derecho humano. Está dentro de los objetivos 2030, el objetivo número 5 que tenemos que cumplir, que está a la vuelta de la esquina, y con esta voluntad tan soft no llegamos, ¿ya? Entonces, creo que ese tipo de cosas son éxitos. O sea, hombres, pero muy comprometidos porque tienen la convicción de que es justo, que es un aporte, y dicen, bueno, ¿qué dificultad? La dificultad, mira, muchas veces nos pasó que teníamos 3 candidatas buenas, que teníamos 1 o 2 cupos que llenar, y nosotros tenemos directores muy chicos en algunos casos, en el caso de las portuarias más chicas son 3 directores. Entonces, de repente nos pasaba que nos parecía tremendamente injusto tener que optar, pero tenemos que hacerlo, porque teníamos un universo de mujeres muy bueno. Entonces, eso yo te contaría. Y hito, mira, yo creo que un hito importante, aquí está María Cristina Brevillana, que le tocó también trabajó en el CEPE, ella era directora ejecutiva, y cuando se llegó al 48% mujeres en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, no había ley. Nosotros ahora tenemos una ley, pero ya estábamos ahí casi rozando la paridad. Yo creo que ese fue un hito muy importante porque estaba muy consolidado. Entonces, por eso yo creo que este espacio que se da de voluntad, de 2 periodos, de 3 más 3, tiene que ser un compromiso. No puede ser una cosa que lleguemos a, el 6º año me van a obligar, porque si no, no vamos a avanzar. Es bueno como sociedad. Nuestras hijas están estudiando en la universidad, están saliendo de la universidad, están súper, hiper calificadas, no vamos a hablar de méritos porque los méritos son. Eso.
O sea, uno de los puntos importantes es el tema de la voluntad, pero tiene que ser una voluntad trabajada, porque en el fondo no puede quedar en la palabra una voluntad con pasos. Y para implementar esto hay que trabajar, hay que tener una estrategia, hay que tener metas. Y generalmente cuando las cosas no se miden, no se gestionan. Uno, partiendo por recoger los datos y decir cómo estamos en la empresa en la que estoy y a dónde me gustaría llegar en estos años plazo. O sea, yo creo que hay un trabajo pensado y una voluntad, pero real y trabajada. Exacto. Jorge, paso contigo, pero tú mencionaste, claro, trabajas en estos 3 directorios, todos muy distintos. ¿Cuáles son las principales diferencias que ves tú entre un directorio, por ejemplo, entre Entel, donde no existen mujeres, y un directorio como CAP, donde sí tenemos las mujeres? Cuando, ¿en qué se dan las diferencias? ¿En la forma que se da el directorio, en las decisiones que se toman? ¿Qué cosas tiene positivas en el fondo incorporar mujeres? Sí, es que ahí voy un poco a mi punto. Yo creo que el de Entel es un buen directorio. O sea, independiente de que no tenga mujeres, es un buen directorio. Y el de CAP es un buen directorio. Entonces, no hago tanto esa diferencia. Sí creo que hay un asunto de siempre cuando uno llega a un directorio, cuando recién llega, es un poco más diligente, un poco más estudioso. Después se va confiando, ya sé más o menos por dónde va. Entonces, al haber traído, nosotros en realidad en ese minuto trajimos, de 7, trajimos 4 directores nuevos. Las 3 mujeres más el director representante Mitsubishi japonés, que lo cambiaron ellos, entonces tuvimos 4 y cambió una dinámica totalmente. Diría que había mayor diligencia de los directores nuevos y en particular de las 3 directoras, pero lo conversábamos aquí en pasillos también, de repente hay una presión de validarse, que también es una cosa un poquito, una presión que se autoimponen las mujeres al llegar a un directorio, ¿ya? Entonces también ahí hay un tema que hay que estar atento. Nosotros también pensando en el futuro, nosotros creemos que también hay que tener directores, claro, es lo que más resalta, pero hay que tener ejecutivas mujeres también. Nosotros en la filial minera, por ejemplo, que era un paradigma que rompimos, hoy día 40% de las ejecutivas de primera línea son mujeres. Y estamos hablando de superintendentas de puertos, superintendentas de minas, superintendentas de geología. O sea, no estamos hablando que históricamente para tener algo de cuota, digamos, en cargo ejecutivo, se buscaba una psicóloga para recursos humanos, una periodista para comunicaciones y listo, ya tengo 2. Nosotros estamos tratando de ir mucho más allá de eso. Entonces yo pienso que eso es importante. Y lo otro, también lo miro, nosotros hicimos una selección, o sea, nosotros teníamos 8 candidatas, por ejemplo, para los 3 puestos de CAP. Hicimos una selección bien rigurosa y creemos también en la componente diversidad, y no solo de género, y quizás me salgo un poquitito del foco, pero creo que igual es importante. En el caso particular de nuestra directora, no sé, María Livia es de Concepción, estuvo en minería, estuvo en el gobierno, Patricia Núñez es de Valparaíso, una experta abogada en temas mineros, y Manola pasó 15 años fuera de Chile, es de Viña del Mar. O sea, también miramos un poquitito ese tema de diversidad, y nosotros ahora, que yo lo considero algo al mismo nivel de relevancia, buscando diversidad, nosotros en Huachipato, la filial de acero, estamos haciendo, ya está en marcha en realidad un piloto. Nosotros queríamos incorporar de nuevo voluntariamente, con voluntad y no por ley, un director que representara a los trabajadores. Pero hicimos un proceso, elaboramos junto con la Universidad del Desarrollo de Concepción un diplomado en gobierno corporativo, ofrecimos eso a todos los trabajadores, incluidos miembros del sindicato, hicimos un programa con la universidad que nunca habían hecho, quedaron felices, lo quieren ofrecer ahora a otras empresas. Terminamos ese proceso y le dijimos a la universidad, mira, pon nota, no pongas rojo, un 2 o 3, pero discrimina de alguna manera en el rendimiento, en la comprensión de los temas, y propónganos ustedes una terna, ¿ya? Y nos llegó una terna y elegimos, fuimos a entrevistar a Concepción, a la terna, y elegimos a alguien que viene de Chiloé, terminó estudiando ingeniería, trabaja hace 20 años en Huachipato y es mujer. Un poco ahí, por ejemplo, no estábamos buscando que necesariamente fuese mujer, pero nos pareció la mejor candidata de la terna. Entonces, yo creo que diversidad hay que llevarlo un poco más allá, demográficamente, de experiencia, de profesiones. Creo que eso también tiene que estar en algún momento en el horizonte. Hoy día está más a la mano y yo creo que está bien enfocarse en el tema género, pero no hay que quedarse ahí, hay que seguir hacia allá, y eso yo creo que es un desafío que todos tenemos también.
Exacto, o sea, yo creo que cuando nosotros estuvimos haciendo el estudio con la empresa CEP y empresas del IPSA, una de las cosas que saltaba era que al incorporar mujeres, que había sido como la primera, no solo se incorporaba el fondo de mujeres, sino que se incorporaban otras profesiones. Muchas veces mujeres, algunas eran más jóvenes, por lo tanto los rangos de edad cambiaban y todas esas decisiones de diversidad, lo que aporta realmente es la diversidad, o sea, tener opiniones distintas. Y estamos en el debe con el tema de mujer, hombre, pero también en las otras cosas podemos aportar. Y te agrego ahí, Sí, ya que me estás mirando, sí, iba para allá. el pedazo de inclusión dentro de la diversidad. Lo he salido aquí a través de un par de comentarios, ¿no? Lo que decía, tú dijiste, Jorge, ¿no es cierto? María Oliva Recart, cuando asume el director, y qué bueno que no sea la única mujer, qué bueno que vengamos 3 de una. Y es que la diversidad en cualquier cosa, ¿no? Se puede potenciar o se expresa en lo que realmente representa como diversidad cuando la persona siente que hay inclusión, cuando siento que puedo ser quien soy al final del día. ¿Por qué? Porque tendemos a, de alguna manera, mimetizarnos con lo que es la mayoría. Entonces, si yo soy la única mujer dentro de un directorio, voy a tratar, para ser aceptada por el resto de los hombres, a hablar como hablan los hombres, a expresarme como se expresan los hombres, por lo tanto voy a dejar de portar lo que es mi propia, lo voy a poner así, feminidad, mi propia característica. Lo mismo pasa con las demás diversidades. Entonces, es importante no solamente cumplir con el número, sino que realmente mirar cómo estoy creando un ambiente para que esa diversidad se exprese, es decir, se sienta incluida. Y eso es relevante. Y me conecto a esto con lo del mérito. Quiero hacer una vuelta a tuerca. Es tramposo este cuento del mérito. Es tramposo desde el colegio mismo. Y nosotros en Chile en esto estamos demasiado cuadrados. Mérito normalmente en el colegio es rendimiento académico. No existe básicamente otra forma de medir el mérito en el colegio que eso. En otros países no es así. Está el mérito académico, está el mérito artístico, el mérito social. Hay muchas otras cosas, ¿no es cierto?, que se resaltan y se potencian. Ahora, cuando yo accedo a la universidad, lo que miro es fundamentalmente el mérito académico, y si estoy accediendo, qué sé yo, a ingeniería, derecho, bueno, es natural que yo esté mirando eso porque es lo que voy a necesitar y es un buen predictor de éxito hacia adelante. Pero cuando yo accedo a un directorio, ¿qué es lo que es mérito? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? Claro, mérito es alguien que salió de, lo dijiste, ¿no es cierto?, derecho, comercial, ingeniería, de la Católica o la Chile. ¿Hay mérito en eso? Sin duda. Yo soy de ahí, por si acaso. Abogado de la Católica, buen alumno, todo eso. Pero es una mirada muy limitada respecto de lo que yo estoy buscando para un director. Entonces, el mérito también es, qué sé yo, si lo quisiera poner de esa manera, una persona que estuvo trabajando durante 20, 30 años en contacto con las comunidades, yo quiero traer esa voz al directorio, que puede ser muy importante. Y así puedo buscar otro ámbito, o varios otros ámbitos. Entonces, el mérito es algo muy amplio, pero cuando normalmente se recurre al concepto de mérito, en el supuesto chileno es mérito, claro, es mérito un poquito académico de la persona que hizo lo que tradicionalmente se hace. Y justamente lo que necesitamos es que tengamos algo que vaya más allá de lo tradicional. Voy a quedarme en eso también. Cuando quiero, tú tienes bastante experiencia conversando con altos ejecutivos, con directores, etc. ¿Cuál es la principal? Queremos llegar a que incorporemos mujeres. Entonces, ¿cuál es la principal resistencia a la que tú, en el fondo, la resistencia que tienen los directivos, los ejecutivos de incorporar mujeres? No quiero generalizar porque creo que aquí hay que mirar los matices, pero es muy común encontrarse, nadie te lo va a decir así, ¿no? Nosotros, esto lo decía por historia del mundo en general, venimos de una concepción bastante masculina. En Chile yo diría que eso se exacerba bastante. Entonces, en el caso mío, vengo de una familia, somos 3 hermanos, una mujer, la mujer es la menor, fui a un colegio de hombres, estudié Derecho a la Católica, en esa época éramos bastante hombres. Nunca tuve una profesora mujer. Tuve una ayudante mujer de Derecho Laboral, la Tete Tagle. Todos los demás profesores hombres. ¿Ya? Entonces, desde ahí mi concepción es natural, si es que no reflexiono en torno a eso, atender a darle más validez a los hombres que a las mujeres cuando se trata de temas, llamémosle, profesionales. Y yo creo que eso está bastante extendido. Estoy poniendo mi caso porque sea más visible, pero yo creo que eso está bastante extendido. Entonces, hasta que no nos cuestionemos eso, es decir, ¿por qué es que yo tiendo eventualmente a escuchar inconscientemente de una manera distinta a un hombre o una mujer en el mundo laboral? No lo voy a cambiar.
Y yo tuve la oportunidad de ir justamente generando ese cuestionamiento a mí a partir de varias cosas que estoy viviendo. Primero, estudiar afuera. Te das cuenta que hay cosas que son bastante distintas a la experiencia que nosotros tenemos acá. Entonces, yo creo que hay bastante en ese sentido falta de conciencia respecto de que no somos solo los hombres y provenientes de determinados nichos los que podemos aportar valor. Entonces, lo primero es poner esa conversación. ¿Ya? Yo creo que ahí hay una brecha importante. Y la segunda la pusiste tú misma, ¿no es cierto, María Paz? Que es el cuento de la confianza. Entonces yo tiendo a buscar gente más o menos de mi círculo porque eso me da confianza, me facilita la toma de decisiones, no va a haber alguien que discrepe tanto, que me lleve la contra. Y eso nos lleva a una cosa más compleja todavía, que es el control de las organizaciones, la verticalidad en el mando y la fobia que le tenemos a la discrepancia. La fobia. ¿Ya? Aquí queremos que la gente se alinee. ¿Ya? Y hay valor en eso, indudablemente que lo hay. Pero cuando vivimos en un mundo tan complejo, con tantas variables, es muy importante que haya personas que tengan distintas opiniones para entrar a mirar todas esas variables y poder discutir abiertamente. No discutir cada uno pegado en su trinchera, discutir en el sentido de traer diferentes miradas e ir poco a poco, a través de eso, construyendo algo que haga sentido y que incorpore esas variables. Y no quedarnos en lo simple, en tomo 2 variables solamente y con eso avanzo. Y ahí, incluso para tratar de escaparle a la palabra mérito, yo pienso que los directores uno tiene que conformarlo de una manera complementaria, y pienso que más que en mérito, pienso en experiencias. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hemos mirado cuando buscamos complementar nuestros directorios. En Canal 13, por ejemplo, para no siempre usar acá, nosotros nos dimos cuenta que en un minuto estábamos un directorio muy financiero. Dijimos, ya, tenemos que traer a alguien que respire televisión. Alicia Saldívar, que mejor que ella respira televisión 25 horas al día. Listo. Después dijimos a alguien medio conceptual, que entienda lo que quieren las marcas, que pueda darnos esa mirada un poco más holística. Carolina Alschwager, que la habíamos conocido en el tema de Alma Brands, desarrollando marcas. Entonces, miramos más bien eso, miramos cosas que eran complementos de experiencia y que necesitábamos en el directorio. En ese caso, sí queríamos que fuesen mujeres, estábamos como con ese objetivo, pero uno de repente tiene que empezar a olvidarse de eso también de alguna manera y decir experiencia. ¿Quién me trae la experiencia que yo necesito en este directorio? Y como tú decías, puede ser alguien con experiencia comunitaria, puede ser alguien con experiencia de haber vivido afuera y si los mercados son mundiales o conectado con el mundo. Entonces yo lo miro más desde ese lado. Traduzco mérito, en el caso de conformar un directorio, a experiencias complementarias. Por ahí lo hemos mirado y por ahí es donde nosotros hemos llegado a conformar estos directorios de esa forma. Bueno. Es muy poco, parece que me quedas mirando. Información. Voy a dar paso, me imagino que pueden haber varios, yo tengo algunas preguntas más que podría hacer, pero quiero darles paso a ustedes. Alguien si tiene una pregunta, que me levanta la mano. No, por favor, hay que usar importante, como esto se transmite en vivo, para los micrófonos. ¿Se viene ahí o no? Sí. Oye, muchas gracias por la invitación y gracias por la conversación. Yo quería preguntarle a Jorge, que está en directores que son bien diversos. Si el sector económico influye finalmente en esta actividad que estamos buscando, o si que efectivamente el sector económico quizás porque tenemos minería, estamos en el mundo de televisión y después nos vamos a las telecomunicaciones, entonces ¿influirá algo el sector económico donde nos metemos o es indiferente? Yo creo que no conscientemente, pero sí creo que dependiendo del sector económico puede ser más difícil encontrar mujeres que tengan estas experiencias que yo hablaba. No tanto más difícil, pero puede ser un poquito más desafío. Yo hace 3 semanas estuvimos con la subsecretaria de Economía, con Javiera Petersen, que está trabajando en este proyecto. Ella hace mucho hincapié, entre paréntesis, que no se llama ley de cuotas, que le cambiaron el nombre de ella a ley de más mujeres en directorio. Pero ahí hablábamos un poco el tema del sector económico y sobre todo de las bases de datos. Yo le decía mucho, ustedes tienen que empujar la creación de bases de datos directoras mujeres, porque de repente una excusa es que ¿dónde las encuentren? No sé cómo buscarlas. La única base de datos que existía antes era la lista de los candidatos de la AFP. Ahora hay 2 listas, una de gobierno y una de
una organización de mujeres directoras que también, pero eso hay que sistematizarlo más y dar menos excusas, y creo que casi tendría que ser como un anexo a la ley, la creación de estas bases de datos que faciliten un poco o impidan la excusa de decir no sé dónde buscar una mujer directora, no sé cómo encontrarla. Creo que esa parte también complementa, pero sector económico creo que puede ser más bien por eso, por no encontrar las experiencias. Yes. Hola, gracias por la invitación también. Y yo tengo una pregunta que tiene que ver con cómo abordamos la ley de cuotas para elegir más mujeres con la propiedad privada. Es un tema bastante peor, me parece que vale la pena Abordar. Aquí. Yo creo que es importante entender a la empresa como parte de un sistema social más grande. Si uno exacerba lo privado, ¿no es cierto?, al final del día no tenemos comunidad. Cada uno en su metro cuadrado haciendo lo que quiera. Entonces, ¿cómo combinas lo privado con el ser parte de una sociedad? ¿Ya? Y eso se expresa en muchas cosas. Desde el pago de impuestos, ¿no es cierto?, hasta cómo pasamos ciertas materias, ¿no es cierto?, en los colegios y los obligamos a todos, por ejemplo, a enseñar historia de Chile, porque creemos que eso construye sociedad, hasta cuando estamos discutiendo acerca de las diferencias salariales. Y cuando son demasiado grandes las diferencias salariales, entonces rompemos lo que es un tejido social básico. O sea, hay muchas formas a través de las cuales yo limito, por un lado, la libertad, por otro lado, la propiedad privada, en busca de algo que es mayor. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si yo voy a establecer algo así parecido a las cuotas, que indudablemente limita mi capacidad de decisión como dueño de una empresa, ¿es razonable desde el punto de vista de ir construyendo una mejor sociedad? Ese es un poco lo que está de por medio. Y uno podrá responder que no, y otro podrá responder que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí es algo razonable. Está bien pensado y que al final del día, en el mediano y el largo plazo, va a ser beneficioso para esa persona que es dueña de una empresa. Hoy día, en el corto plazo, no lo ve como beneficioso solamente para la empresa, más allá del beneficio que trae a nivel social. Cuando no miramos esas cosas, al final se nos va desdibujando lo que es ser sociedad y empiezan a aparecer problemas como los que hoy día tenemos en Chile. Entonces hay que cuidar eso. Y ahí es donde lo veo yo. Paulina comentaba en un inicio que las brechas no se dan solo en los directorios, sino en las gerencias generales y las gerencias intermedias. Jorge también lo complementaba. Esta ley hace referencia particularmente a los directorios. ¿Qué se puede hacer en las gerencias generales, las gerencias intermedias, más allá de la voluntad? Que no se limite solo a la voluntad. La pregunta para Paulina, creo que lo mencionó. Bueno, tenemos que seguir avanzando. Yo les comentaba que recientemente, en junio, la Unión Europea pide informar sobre brechas salariales, pide la incorporación de más mujeres en los directorios. La tendencia un poco va hacia allá, pero yo creo que a medida que se va tomando conciencia y un poco lo que tú decías, o sea, como la empresa no es un ente que está desconectado de la sociedad, tiene que estar conectada precisamente para poder avanzar en su plan de desarrollo, implementar sus proyectos, si no, no lo puede lograr. Entonces, el ejercicio consciente, porque la voluntad es un acto que tiene que ser colectivo, consciente, persistente, tiene que ir a esos segmentos. En la medida que haya más mujeres directoras también, eso también va generando efecto cascada. Uno lo ve en las empresas que uno está, o sea, empieza a surge como indicador. Por ejemplo, nosotros llevamos control de gestión de la empresa. Nos pidieron, oye, nosotros necesitamos incorporar eso. ¿Y por qué quieren medirlo? Porque quieren avanzar, porque quieren hacer visible la empresa. Entonces, por eso te digo, yo creo que son esta combinación entre lo más obligatorio, lo más voluntario, pero sobre todo es el compromiso a avanzar, porque uno entiende que hace mejor empresa, que hace mejor sociedad, que se puede vincular de mejor forma, y son políticas intencionadas dentro de la empresa. Esto es muy de política de empresa.
es colectivo, pero es una directriz estratégica para poder lograr, digamos, los objetivos más de largo plazo. Efectivamente, yo ahí quiero agregarte algo. Nosotros en el centro hicimos un estudio descriptivo en el fondo del año 2017, analizando las leyes de cuotas, cómo se han hecho en el mundo. En el fondo hay países que tienen con sanción, hay países que tienen el comply and explain, que es lo que estamos tratando, y hay otros que en el fondo es una autorregulación, que te sugieren, pero tú te autorregulas. Y en todos los países se lograba un aumento de las mujeres en los directorios, en algunos más que en otros. Pero la gran duda o como el esfuerzo que había que hacer era decir, a ver, una cosa es poner una cuota y poner mujeres, pero ¿cómo hago que ese flujo, que el pipeline funcione? O sea, ¿cómo genero? Y ahí hay una labor importante de las empresas de poder identificar dónde están perdiendo a las mujeres, ¿ya? O sea, hay un estudio de McKinsey que habla del escalón roto, que dice, o sea, oye, en la entrada entra un 40%, 60% hombres, 40%, pero en algún minuto, ¿en qué parte de la escalera se nos están perdiendo las mujeres? ¿Por qué no estamos logrando que lleguen hacia arriba? Y eso es algo que a nivel de empresa, a nivel de sociedad, tenemos que pensar cómo podemos ayudar a que no se nos pierdan en el camino. Por ejemplo, me gustaba, Juan Carlos mencionó, o sea, cómo hacemos esas políticas de corresponsabilidad para que tanto las mujeres entren a esta carrera profesional, pero también los hombres puedan estar en el ámbito hogar, en el ámbito familia, en el ámbito social. Me encontré. Voy, mira, atrás y después, justo atrás tuyo. Perdón, la siguiente. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo le quiero preguntar a Jorge, bueno, primero que todo contarles que yo soy de Scotiabank y no sé si todos tuvieron la oportunidad de ver nuestro anuncio, pero hace pocos días también le contamos al mercado que cuando se aprueben los estatutos, la modificación de estatutos del banco, vamos a ser el primer directorio paritario de la banca privada. Así que uno, contarles eso. Y dos, le quería preguntar a Jorge, un poco en línea también con lo que preguntó Federico y con lo que me comentabas tú, Jorge. Tú hablabas de la importancia de permear y de llegar con más mujeres a los altos cargos administrativos, ¿cierto? Estábamos hablando de eso recién. ¿Cómo se avanza en esa dirección? Tú estás en empresas de distintos sectores. Aquí hablaban un poco de temas de corresponsabilidad, de ese compromiso que mencionaba Paulina, pero ¿cómo se avanza concretamente en esa dirección? ¿Se ve voluntad de avanzar en esa línea en las organizaciones? ¿Cómo lo ves tú? Sí, nosotros hemos establecido metas, objetivos, o sea, decimos a la gerencia general de cada una de nuestras filiales, decimos, ustedes en 2 años más tienen que tener esta cantidad de mujeres ejecutivas. Simplemente es una ley de cuota interna, digamos, ¿verdad?, que nosotros hemos establecido. No veo muchas otras maneras. O sea, y sí creo que es en el buen sentido el proselitismo. O sea, los que estamos convencidos de que esto es bueno, tenemos que seguir en esa conversación que contaba al principio anecdótica. Algo lo convencí, a este que decía que era por mérito, pero no tenía ninguna mujer, de abrirse. Yo creo que esas conversaciones son las que van sirviendo. No hay muchas otras maneras. Y eso apunta un poco a lo que tú decías. Eso es, entre privados, también convencernos de eso, sin que venga la ley y decir, mira, esto lo estoy haciendo y es virtuoso y me sale bien y funciona. ¿Por qué no lo intentas? Digamos, a lo mejor no parte como nosotros con Big Bang, pero empieza a probarlo. Entonces yo creo que, pero nosotros internamente tenemos esta ley de cuotas y las publicamos. O sea, nosotros tenemos este reporte integrado de ahora en que publicamos las metas y publicamos todos estos indicadores. Incluso estamos publicando este año, cosa que a muchos les da vergüenza en Chile, el múltiplo entre el sueldo más alto de la empresa y la mediana. Y yo creo que eso es súper virtuoso también. O sea, no siento que tiene que dar vergüenza, y si te da vergüenza, quiere decir que tienes que subirle el sueldo a alguien de abajo, ¿verdad? Entonces creo que hay todas esas herramientas que existen, hay que irlas incorporando, hay que irlas captando, y hoy día nosotros no estamos inventando la rueda, estamos tomando cosas que existen y que circulan, y ahí es bueno la conexión con el mundo. O sea, muchas de estas las tomamos de afuera. Hay 3 países donde este tema del múltiplo se votó en un referéndum, incluso el número. Entonces, no es tan nuevo, pero en Chile es como muy tabú decir cuánto gana el gerente o cuánto más gana. Entonces, todas esas cositas van ayudando, y creo que esa es un poco la manera también de hacerlo. O sea, sumándome a lo que está poniendo Jorge, aprovechando la pregunta, es re importante encontrar aquellos que dan el primer paso en lo que sea.
porque van empezando a poner el tema y empiezan a generar cierta presión. Por ejemplo, minería. Minería es una industria completamente masculina. Debería ser la última que empiece a incorporar mujeres. Pero resulta que el BHP decidió, por voluntad propia, autoimponerse una meta de 50% mujeres, creo que era el 2025, hace ya varios años atrás. Traten de imaginarse la presión que eso generó dentro de la industria minera. Entonces están todas las compañías mineras detrás de esta idea. La guerra por mujeres en el mundo de la minería es enorme. Ahora, eso no fue a nivel de directorio, fue a nivel de empresas, de ejecutivos y de trabajadores. Desde luego llegó de vuelta al directorio. Hace 4 años nomás el directorio de Codelco estaba compuesto solo por hombres, ¿ya? Hoy día ya no. Lo que ustedes están haciendo en Scotia, que yo lo vi, es notable, porque una de las industrias que está muy atrasada en esto a nivel de alta dirección, gerencia, directorios y comité ejecutivo, es precisamente la financiera. Y no tendría por qué serlo, pero lo es. Hay muchas más razones para que la minería, la construcción lo sean. En la industria financiera es especialmente masculina. Entonces, la movida que ustedes hicieron es notable, como la movida que hicieron antes, en otro ámbito completamente distinto, de las 40 horas. Se anticiparon a la ley, declararon las 40 horas y eso pone presión sobre el sistema. Entonces, esos movimientos iniciales, bueno, a mí me contaban, por ejemplo, el caso de Colombia, a propósito de empresas públicas. Colombia tiene una cantidad enorme de mujeres en directorios desde hace ya bastante tiempo. Y esto empezó en los años 90 porque el Estado decidió empezar a poner mujeres en los directorios de sus empresas. Y entonces ahí empezó la presión hacia el otro lado y empezaron más mujeres a ser visibles, que después fueron moviéndose al sector privado. Entonces, es potente eso. Y si no es el sector privado, somos nosotros mismos los que estamos tomando esos pasos, bueno, finalmente hay una presión social que se expresa a través de leyes. De alguna manera como que me estuvieron respondiendo a mi pregunta con todo lo que han comentado últimamente, pero tenía que ver básicamente con que hay temas que, o sea, no todos los líderes empresariales tienen, obviamente, y comparten esta visión que estamos teniendo quizá en esta sala, ¿no es cierto? Y se habla poco como de, en el fondo, esta como posible amenaza que puede representar este tema para ciertos, no sé, directores de empresa más que tradicionalmente se han dedicado a estos temas y que en el fondo, para que entre una mujer, tiene que salir un hombre. Básicamente es eso. Y existe como de alguna manera poco reconocimiento a esta como especie de mono que genera el tema para muchos hombres que están en una posición de quizá perder una silla. Entonces, a mí me ha tocado conocer... ¿cómo se llama? Directores que te lo dicen, honestamente, o sea, me tienen hasta acá con el tema de mujeres, pero es totalmente entre privados, así uno a uno, y jamás lo dirían públicamente, porque saben que es totalmente políticamente incorrecto. Entonces, un poco, ¿cómo se avanza? Y justamente algo ya han comentado, como de realmente poder socializar un poquito más los hombres como embajadores de este tema, entendiendo que en realidad no es una conversación tan fácil, porque claro, el tema justicia social yo creo que para todo es interpelativo, pero cuando para hacer justicia tengo que dejar mi silla para que entre otro, empieza como a ser mucho más duro el tema. Entonces, un poco, ¿cómo podemos hacerlo también como sociedad en general, que este no sea solamente el tema de las mujeres cargantes, que es un poco lo que uno quisiera evitar? Y es por lo que yo también veo que hay mujeres súper talentosas que han llegado a ser directoras y que en el fondo tienen mucha reticencia con el tema de esta ley, porque qué bueno que le cambiaron también el nombre, porque dicen, oye, yo me he sacado la mugre y en realidad sí tengo todos los méritos y no quiero que piensen que por llegar acá fue por una cuota. A mí personalmente me digo, es una cuestión que realmente no me pasa, porque digo, obviamente que tengo los méritos y si llego por una cuota me importa un pucho, o sea, como que obviamente después se va a notar lo buena que soy, ¿no? Pero hay mucha mujer que le tiene reticencia también al tema de las cuotas porque justamente dicen, no quiero que se piense que yo llegué por eso.
Entonces, un poco cómo avanzamos, porque efectivamente yo creo que en la cultura que tenemos actualmente en el país todavía hay hartas barreras, sobre todo en este segmento quizá no tan vanguardista como puede ser, no sé, en el caso de nuestros panelistas hoy día, Juan Carlos y Jorge, sino que uno ve que hay otras, ¿cómo se llama?, personas que están muy alejadas de estos puntos de vista. ¿Y cómo hacerlo para no generar este anticuerpo? Yo creo que es difícil, porque ese es un tema, factor humano, psicológico, ego, etcétera, en que no solo, o sea, están los directores que van a perder su silla, pero están también, hoy día está de moda ser director o directora, es verdad. Todos quieren como llegar a un momento en su carrera en que quieren ser directores, ojalá no tan viejos para poder retirarse antes y tener esta transición. Entonces, y muchos, a mí me vienen a ver muchos candidatos a directores o que quieren ser directores hombres y terminan diciendo, pucha, pero, o yo les digo de repente, tu probabilidad hoy día, no sé, es 10%, porque entre que eres nuevo y que se está privilegiando que entren mujeres, en realidad tu hombre, tu probabilidad es baja y puede ser duro, pero creo que es medio inevitable. O sea, no siento que haya mucho por hacer. Van a haber heridos en el camino, van a haber directores que van a tener que salir y otros que a lo mejor también teniendo las experiencias que se requerían no van a quedar por su género. Es inevitable cuando quieres equiparar un poco más. Pero ahí sí hago un llamado de atención, que ya para no ser siempre simpático, que y a mí no se me enojó, pero se me sintió una de mis colegas directoras, porque también pasa que hay comodidad entre los que eligen directoras, que están buscando directoras, en que ya hay un grupito que son directoras. Entonces dicen, chuta, ya esta está aprobada, ya mejor me voy a la segura y tomo a esta que ya tiene 3 directores. Y yo le decía a algunas de estas directoras, decía, pucha, si tú ya tenés 3 y te ofrecen un cuarto, de repente di que no, para que le des una oportunidad a alguien que no es director hoy día y que pueda entrar a este círculo, porque este círculo es como todo un círculo virtuoso. Una vez que entra, es súper cómodo y te empiezan a llamar de otros lados. Es muy difícil entrar, eso es verdad también. O sea, ser director, de nuevo, todos quieren ser directores o directores y cuesta entrar, pero una vez que entra, te empiezan a llamar y ya todo es más fácil. Yo digo, deja que otras entren también a ese círculo y no tengas 4 o 5 que también tienen un término de rendimiento decreciente ahí, estar en muchos directores. Pero les digo eso también, a veces me rotan y me dicen, ¿por qué no se lo dice a un hombre? Que también sí, tienen razón, hay algunos hombres que tienen 4 o 5 y yo alguna vez tuve 5, pero bueno, estoy tratando de ayudar a que el tema se vaya ampliando y puedo haber estado incluso equivocado en el pasado también al yo aceptar 5, pero creo que eso también es un pequeño llamado de atención a las que están en ese círculo virtuoso. Oye, respecto a lo que decías tú, mira, ese fenómeno que tú describes ahora ha sido estudiado como faldas doradas, ¿cierto? Entonces, que también se da pantalones dorados. Pero el punto es que nosotros estamos tratando de apuntar hacia lo que es más democracia económica. Y hay una representatividad en la toma de decisiones también. Y ese fenómeno, yo creo que tú muy sabiamente lo descubres y lo cuestionas, porque no puede ser, o sea, tenemos que abrir. Cuando uno dice más mujeres, está diciendo eso, que ingresen más mujeres, que hagan la actividad, porque si no volvemos a concentrar, se elitiza nuevamente. Hoy la élite está concentrada en la empresa de los hombres, se vuelve a elitizar en este grupo de directores. Entonces, también es una buena alerta a tener presente. Me encanta lo que pusiste, porque lo lleva así a cosas muy visibles y concretas respecto de dónde están las pérdidas, ¿ya? Entonces, aquí pareciera ser que para que unas ganen, otros tienen que perder. Es obvio, ¿no? No hay sillones ilimitados de directorio. Entonces, si vamos a tener una mujer más, porque va a salir un hombre y vamos a tener un hombre menos. Algún hombre va a tener que asumir una pérdida. Súper interesante lo que está poniendo Jorge, de que también la pérdida tiene que asumir algunas mujeres que ya están en suficiente territorio. Ahora, ¿por qué tiene sentido la pérdida? Y eso es lo que hay que poner de por medio, ¿no es cierto? Porque esto trae un beneficio mayor. No es un juego de suma cero. Eso es lo que hay que, creo, resaltar todo lo que se pueda. Ahora, esta dinámica de discusión que está teniendo lugar ahora no es para nada nueva. Esto es exactamente lo que se está discutiendo en la Corte Suprema de Estados Unidos en este instante. Y esto tiene que ver con la llamada, si lo podríamos decir así, ley de cuotas, que es Affirmative Action, de discriminación positiva, que se estableció en los años 70 en algunas universidades norteamericanas, incluida Harvard. Y en este caso era temas raciales. Entonces,
vamos, porque hay una completa subrepresentación de negros, de grupos indígenas en las universidades de élite, vamos a beneficiar la entrada de más personas de esos grupos para que represente lo que nosotros tenemos en esta universidad un poquito más lo que es Estados Unidos. Ahora, cuando yo meto más negros o más personas de grupos indígenas, ¿quién pierde? Los asiáticos. Asiáticos americanos. Los asiáticos americanos son lejos los de mayor rendimiento académico en Estados Unidos. Entonces, para meter más negros tengo que sacar más asiáticos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué lo hace Harvard y muchas otras universidades? Porque creemos en el valor de la diversidad, que eso hace que aquellos que entran, blancos, asiáticos, incluidos, ¿no es cierto?, se beneficien de poder también relacionarse con personas que son parte de esta sociedad y con las cuales tienen, ¿no es cierto?, que trabajar, socializar, para entender mejor el país, lo que son las complejidades, los desafíos que vienen hacia adelante. Ahora, esto que partió en los años 70 y se fue extendiendo, ojo, también los hispánicos, grupo beneficiado. Esto que se fue extendiendo hoy día está siendo cuestionado por grupos más conservadores. La Corte Suprema cambió fuertemente su composición a través de las designaciones que hizo Donald Trump, y entonces, a pesar de que varias veces se ha presentado hasta la Corte Suprema, no lo había tomado. Esta vez lo tomó. Acogió el caso, se hicieron los alegatos hace 2 semanas atrás, tiene que fallar antes del 30 de junio próximo. ¿Desde dónde lo está tomando? Desde exactamente el punto en que lo estás diciendo tú. En esta vez el alegato es, ¿sabe qué más? Yo estoy representando a los asiáticos aquí, que están subrepresentados y no tendrían por qué estarlo. No es justo que lo estén. Y efectivamente hay una pérdida para los estudiantes asiáticos. Entonces vamos a ver lo que va a fallar la Corte Suprema. Todo indica que va a echar abajo, ¿no es cierto?, las políticas de discriminación positiva que tienen estas universidades. Y se va a armar la toletone. ¿Ya? Entonces va a ser interesante mirarlo, porque hay un punto. El tema es si somos capaces de mirar quizás el beneficio mayor que se produce para la sociedad. Vamos, acá yo veía una pregunta acá y después en honor al tiempo tenemos que cortar la transmisión, pero podemos seguir conversando después de lo que estemos hablando. Bueno, primero gracias y felicitar al diario, bueno, y eso por su tremendo logro. Pero sin duda esto hace harto sentido. Yo cuando... Hay 2 cosas que me quiero referir. Una, el mérito, y otra, la confianza. Porque creo que Paulina, en sus palabras, identificó de lo que hoy día estamos hablando. Cuando todos hablamos de mérito, es porque el mérito ya tiene checks, pero importa. Porque para discriminar, cuando uno hace 10 años atrás en este país hablaban de mérito, la gente entraba por solo pituto y no por mérito. Y por lo tanto hoy día el mérito no viene acompañado solo del currículum. El mérito en el Estado viene acompañado de que tiene un currículum, pero también tiene experiencia. Yo tengo doble sombrero acá porque estoy en la alta dirección pública y ha costado mucho. Ha costado mucho incorporar a los directorios del mérito. Los directorios, cuando uno tiene un perfil del cargo. O sea, hoy día yo lo llamo a la señora Electera. Aquí hay varias directoras que yo miro que me han tocado de distintos colores políticos, de una transversalidad enorme, pero que tienen un perfil. Y el perfil acompaña otra condición que es la competencia para el cargo. Entonces, el mérito no está solo, el mérito está acompañado de la competencia. Y eso hoy día está relevado en el Estado, pero yo no sé si está relevado si llegamos a un 12% en los privados. Y acá una pregunta para Jorge y para Juan Carlos. Porque creo que nosotros en el Comité de Somos Financiera tenemos que volver a una conversación que tuvimos, que es la confianza. Porque la confianza, ustedes lo decían, acá está la confianza de los dueños de las compañías y la confianza del Estado. Nosotros hoy día tenemos la confianza, tuvimos la confianza de la presidenta Bachelet, tuvimos la confianza del presidente Piñera que insistió en el tema y hoy día tenemos la supra confianza del presidente Boric que dice, lo vamos a hacer. Por lo tanto, yo de verdad que dentro del Estado creo que hay una disposición, que no sé, se llama la ley de la confianza en las mujeres, no sé cómo se llamará, pero eso tiene que ver con lo que dijo la Paulina. Ahora, a eso hay que colocarle formas de indicadores. Indicadores de confianza, indicadores de voluntad, no tengo idea, pero esto no tiene que ver con el mérito. En Chile existe. Competencias las mujeres tienen. Ahora falta el otro paso, que es cómo ustedes que han estado estudiando estos temas y todas han estado en varios directorios, ¿cómo hacemos que la confianza tenga un valor? Porque hoy día en el Estado también la gente se mide por mérito y confianza. Y en los privados me imagino que también el mérito y confianza. Yo estoy en directorios privados, pero
Es mérito y confianza. A uno la nombran porque el accionista confiere, que además uno tiene los méritos. Pero tiene que haber una conjunción. Y hoy día en eso, cómo uno valora un rol, que la Paulina lo mencionó, tenemos hasta el 2030, y Juan Carlos también. Pero si no nos apuramos, nos va a durar hasta el 2100 en que esto sea paritario. Y alguien va a perder, como en todas las cosas, pero alguien va a ganar más. Entonces, mi pregunta concreta es ¿cómo hacemos eso? Porque en eso le ayudamos a este gobierno, a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos ese paso? A que la confianza o ¿cómo se llama? O la voluntad tengan un indicador o tengan algo que se mida, porque yo insisto, mérito existe, está y es bueno que se mida, asociado con la competencia, porque eso es un mérito en su conjunto. Pero el otro valor, que es que me elige, y lo conversábamos con la Paulina afuera, porque me siguen eligiendo los hombres. Yo tengo una amiga que, después yo le contaba, ¿quién interpreta la Biblia? Los curitas. ¿Quién interpreta el Corán? Los hombres. ¿Y quién interpreta, no sé, la Torá? Los rabinos. ¿Quién interpreta la condición de las mujeres? Entonces, ¿cómo uno hace que no sé, ustedes también son hombres? Y tienen la voluntad de, como alguien preguntó, de incorporar a mujeres en la gerencia. Eso es voluntad. Uno tiene la voluntad de tomar una decisión. Como el Estado tiene una voluntad de tomar una decisión. Entonces, ¿cómo pensamos como sociedad? Y ahí, por eso la pregunta, ¿en qué indicadores o qué hago para que los empresarios dueños de las compañías grandes tengan confianza? Porque, no sé, yo no sé cómo se desarrolla, pero yo creo que hoy día en Chile existe poca confianza, la gente confía poco en el otro, y los que confían, uno llama a otro por confianza, no llama al otro por mérito. Yo confío en la Constanza Ravi, a la Consuelo, yo confío en la Consuelo, por eso la llamo, que sé que tiene los méritos, pero la llamo porque, o a Federico, o sea, yo a varios los conozco, pero cuando a mí se me ocurre algo, que además hoy día pasó el dato que está concursando los directores para Codelco, que está en la página web, pueden concursar. ¿Cómo se hace? Porque se tiene perfil, se tiene competencia, pero ¿cómo generamos la confianza? Juan Carlos. Capítulo 2, confianza del directorio. Juan Carlos tiene más background antropológico que yo, así que. A ver, mencionar un par de cosas. Indicador de confianza, que es lo que estás poniendo ahí. Súper difícil establecer. ¿Ya? Yo sé que existe un indicador de confianza a nivel social, pero llevar indicadores de confianza a nivel de directorio no es nada fácil. Yo separaría un tema en la confianza. Hay una confianza que tiene que ver con las competencias profesionales, que está en ese ámbito, que te incluye lo que tú dijiste, el mérito, las competencias, todo eso. Es una persona que tiene el perfil para el cargo desde el punto de vista profesional. ¿Ya? Y en eso, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que yo lo puedo objetivizar bastante y nos vamos a dar cuenta que hay, desde ese punto de vista, suficientes razones para poder confiar en una cantidad enorme de mujeres para tener en directorio. Así que eso debería estar chico. Pero hay un segundo ámbito de la confianza, que tiene que ver con valores personales, con identificación. Yo tiendo a confiar más en aquellas personas que tienen una visión de mundo parecida a la mía. Eso es ser humano. ¿Ya? Y entonces lo que está pasando acá, obviamente, es que, y lo hemos dicho ya varias veces, es que cuando yo tengo la posibilidad de seleccionar directores para mi empresa, voy a buscar gente que más o menos piense como yo. No quiero a alguien que venga de las antípodas de mi visión de empresa, de mi visión de sociedad. Eso es lo que yo creo que tenemos que ser capaces de desafiar. ¿Ya? O sea, ampliar, si tú quieres, el ámbito de confianza de lo que implica valores personales. Traer otras miradas. Ahí es donde está el punto. Ahora, los hombres tendemos a confiar más en los hombres para estos efectos. ¿Qué significa esto? Que un directorio compuesto por hombres va a tender a escuchar más a hombres. Y esto se ha dicho un par de veces acá y creo que es bueno resaltarlo. Los hombres en esta parte, en esta fase en la que estamos, cumplimos un rol importante. Los hombres, como Jorge, como yo, que estamos ya hace rato probablemente bien convencidos de la importancia de esto, cumplimos un rol importante porque probablemente, que no tiene nada que ver con lo personal, ¿no? Pero nos van a escuchar más a nosotros que a la Paulina, o a la María Paz. Los hombres. Los hombres en directorios de hombres. Directorio entero. ¿Ya? Van a escuchar más a Jorge, más allá que sea director,
y a la Paulina. Entonces tenemos que, aquellos hombres que estamos más convencidos, levantar más la voz. Yo soy parte de, por ejemplo, embajadores de Hay Mujeres. Hay Mujeres, una organización que busca poner mujeres, ¿no es cierto?, ahí en medios de comunicación, más visibilidad, más opinión femenina. Y muy hábilmente Hay Mujeres, la María Los Ángeles Fernández, que es su fundadora, creó embajadores de Hay Mujeres, es decir, hombres que le hablen a hombres para levantar la voz de las mujeres. Yo creo que eso hay que extenderlo todo lo posible. Yo hablo bastante de esto, doy bastantes charlas, incluida en Entel también hace como 4 años. Ejecutivo, les pegué directamente, pero no hice el caso. No te tuvieron confianza. No. Era abogado, no ingeniero, ese era el problema. Jorge, ¿tú quieres decir algo? Solamente que lamentablemente el tema de confianza requiere tiempo. O sea, tú no confías en alguien. Entonces, yo creo que se va a confiar más a medida que estos directorios donde hay hartas mujeres funcionen bien, la empresa les vaya bien. Creo que ahí va a haber un factor de confianza pragmático, digamos. Pero es difícil, o sea, es un tema relevante y lo que dice Juan Carlos tiene mucha razón. Pero yo creo que eso requiere tiempo. En eso hay que tener paciencia, en que se vaya ganando confianza, que un directorio paritario o semiparitario funciona bien y es virtuoso. Efectivamente, o sea, el fondo, cuando uno estudia la confianza tiene dos patitas. La primera, en el fondo, que viene en base a los factores personales, valor, etcétera. Pero la segunda patita de la confianza es la relación. Solo se da en medio de una relación y requiere ciertos comportamientos de parte de todas las partes involucradas. Pero eso da para, como hablaron del seminario número 2 sobre confianza, en este minuto, dado en honor al tiempo, estamos en la hora y debemos cumplir con los horarios, dado que esto se transmite después. Para los que quieran, podemos seguir después conversando off the record acá. Quiero agradecer primero a este panel de lujo que me tocó, a Paulina, a Juan Carlos y a Jorge. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy día en el SPST School de la Universidad de los Andes. Les cuento que este encuentro se transmitirá este martes 29 por el DF.cl y que también, si quieren volver a verlo, lo pueden revivir en el canal de YouTube del Diario Financiero y en DF Live. Muchas gracias a todos por estar acá y les agradezco mucho. Gracias.